hablar un poco de Ferrere. Nosotros formamos parte de Ferrere. Yo radico en Santa Cruz, en Ferrere, Bolivia. Mi colega Guillermo en Paraguay. Somos una firma de abogados a nivel regional, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Brindamos servicios para empresas y negocios en cualquier aspecto que puedan necesitar, desde su apertura, su funcionamiento día a día, incluso hasta el cierre de ser necesario. Y un poco del contenido que vamos a hablar hoy día específicamente para el tema que nos trae aquí hoy, que son los bonos de carbono. Tenemos la tabla de contenidos. Rápidamente nombrar, vamos a dar una breve introducción a cómo funcionan los bonos de carbono, dado que somos el primer panel. Bueno, bienvenidos al emocionante mundo de los créditos de carbono. Yo le digo crédito, cuando hablamos de bonos de carbono, estamos hablando realmente de créditos. El bono de carbono, el crédito de carbono, es básicamente un instrumento financiero que representa una tonelada métrica de carbono o de otros gases de efecto invernadero secuestrados de la atmósfera o cuya emisión a la atmósfera fue evitada. O sea, eso es un crédito de carbono. Es básicamente un título representativo de esa tonelada métrica de gas de efecto invernadero removido, secuestrado o evitado, cuya emisión fue evitada a la atmósfera, ¿sí? Cuando hablamos de un mercado de crédito de carbono, hablamos de dos tipos de mercados muy distintos. Y eso es importante saber porque cada uno de esos mercados opera y se maneja de manera un poco diferente. Lo que nosotros vimos tradicionalmente, en mi experiencia en Paraguay, son el mercado voluntario de crédito de carbono. ¿Por qué es un mercado voluntario? El mercado voluntario opera al margen de cualquier tipo de regulación u obligación gubernamental. El mercado voluntario depende de la voluntad de los compradores de adquirir créditos de carbono para compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces, nadie le está obligando a comprar a esas empresas o a esas personas un crédito de carbono, pero voluntariamente, por una cuestión de posicionamiento en el mercado, por una cuestión de ética empresarial, por una cuestión de responsabilidad social, deciden voluntariamente adquirir esos créditos de carbono. ¿Qué hacen al adquirir un crédito de carbono? Están financiando proyectos en otros lugares del mundo que están logrando este secuestro del carbono de la atmósfera o la reducción del carbono emitido a la atmósfera. El mercado de cumplimiento es otro mercado y existe solamente en los países que ya tienen una normativa que limita la cantidad de emisiones que una empresa o una actividad puede realizar. Entonces, en esos países, si el gobierno me dice yo puedo emitir como industria maderera hasta 100 toneladas métricas de carbono en el año, entonces, ¿qué pasa si yo emito 102? Ahí me obliga esa normativa a ir a compensar esas 2 toneladas adicionales adquiriendo, por ejemplo, crédito de carbono de un proyecto que redujo las emisiones. Entonces ahí compenso mis emisiones. Son dos mercados distintos y lo vamos a ver un poco más en profundidad en un ratito. ¿Qué es un proyecto de crédito de carbono? Un proyecto de crédito de carbono básicamente es una actividad realizada para lograr este secuestro de carbono o esta reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Hay un montón de formas de lograr eso y hay una variedad enorme de proyectos y tipos de proyectos, dependiendo del país, dependiendo del momento. La gente de Green Carbon, que no son desarrolladores de proyectos, van a poder comentar mucho más en detalle sobre ese tipo de proyectos. Pero les comento a grandes rasgos lo que nosotros hemos visto. Hay obviamente todo lo que es el manejo agrícola, ganadero, tiene un montón de potencial para reducir emisiones. Todo lo que es el manejo de pasturas, recuperación de pasturas degradadas, reforestación en pasturas degradadas, conservación de bosques nativos, todo eso son proyectos típicos del mercado de créditos de carbono, ¿sí? Les comento cómo funcionan estos mercados de lo que estamos hablando para tener una idea a grandes rasgos. El mercado voluntario empieza con ese proyecto. El proyecto empieza con una conversación entre el interesado, que puede ser un ganadero o una empresa con tierras agrícolas, y la desarrolladora del proyecto, como Green Carbon, y hay otras también en nuestros mercados en Paraguay, en Uruguay, para ir analizando si tiene viabilidad técnica ese proyecto. O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué acciones podemos tomar para lograr esas reducciones reales
en emisión de gases de efecto invernadero, cómo medirlas y cómo eventualmente conseguir que alguien las certifique. Entonces, el proceso de certificación es un proceso que se hace a través de certificadoras internacionales. A lo mejor habrán escuchado el nombre de Verra, el nombre de Gold Standard, el nombre de American Carbon Registry, que son las grandes certificadoras más reconocidas a nivel mundial. En Paraguay, la gran mayoría de los proyectos fueron emitidos a través de una certificadora llamada Verra, y esas certificadoras tienen sus estándares y sus metodologías para calcular cuánto carbono ha sido secuestrado o no emitido a la atmósfera. Entonces, todo ese proyecto se somete a un proceso largo, entre paréntesis un poco caro, de validación, verificación y eventualmente, si todo sale bien, certificación. Al certificarse el crédito de carbono, ese crédito de carbono se ubica en un registro de la misma certificadora y ahí es donde vive el crédito de carbono. O sea, el crédito de carbono está ahí registrado con toda la información pertinente en ese registro y ahí es donde se comercializa. Al vender ese crédito de carbono, básicamente lo que hace es se transfiere la titularidad en ese registro a la empresa compradora y esa empresa compradora puede volver a transferirlo o puede eventualmente cancelarlo o darlo de baja, retirar del crédito de carbono. Cuando ese crédito de carbono se retira, ya no se puede transferir, no se puede usar, es cuando se considera que se dio finalmente esa compensación de las emisiones que la empresa estaba intentando compensar, ¿sí? El mercado voluntario, como les dije, no necesita una normativa gubernamental, una ley específica para existir. El mercado voluntario es una transacción privada entre dos privados, es netamente contractual y de intermediario está la certificadora y el registro donde vive ese crédito de carbono. Entonces, lo importante ahí es mencionar que el mercado voluntario no requiere una normativa. Puede operar por fuera porque no requiere ni una autorización. Ahora, si la ley prohíbe ese tipo de transacciones en un país, entonces al pasar por el filtro de la certificación, es probable que no adquiera esa certificación y se tranque el proceso ahí por una cuestión de que al haber un impedimento legal, eso se traduce directamente a un riesgo de no permanencia del proyecto. Es decir, yo hoy me prometo conservar mi bosque, pero si no tenía la facultad legal para certificar y vender esos créditos de carbono, no tengo un impedimento para talar el bosque el día siguiente. O sea, hay un problema de permanencia. Sí hay un requisito de adicionalidad, y eso es algo que se mencionó en las palabras de apertura del presidente, que necesitamos considerar. La adicionalidad, ¿qué es? La adicionalidad es el plus en cuanto al beneficio ambiental que representa un crédito de carbono. Y el ejemplo más claro que puedo dar es si yo tengo una propiedad al lado de una planta de celulosa, soy el vecino de la planta de celulosa y tengo un proyecto de plantar eucaliptos, no puedo demostrar que yo estoy generando un beneficio adicional al medio ambiente. ¿Por qué? Porque lo lógico, económica, logísticamente, es que yo plante eucalipto al lado de la empresa que lo va a comprar. En cambio, si yo tengo ese mismo terreno a 150 kilómetros de la planta de celulosa, yo ahí no es tan cerrado el negocio, no es tan certero el negocio de plantar eucalipto. ¿Por qué? Porque tengo el costo del flete. Entonces yo ahí le puedo decir a la certificadora, mira, yo tengo opciones acá, puedo plantar soja, puedo criar vacas o puedo plantar eucaliptos. Soja y vacas en condiciones normales, sin un esquema de trabajo sustentable, son dañinos o emiten X número de gases de efecto invernadero a la atmósfera. En cambio, si yo planto eucalipto con un sistema sustentable, voy a reducir las emisiones comparativamente a la agricultura y a la ganadería en un X%. Y solamente con el financiamiento de los créditos de carbono, a mí me conviene plantar eucalipto y no hacer cría de ganado o agricultura. Entonces, el business as usual en ese caso sería agricultura, ganadería o eucaliptos. Si yo agrego el financiamiento o el incentivo de los créditos de carbono, me conviene hacer eucalipto y por ende ese adicional se va a dar. Entonces, la adicionalidad se tiene que dar financieramente, tecnológicamente y regulatoriamente. O sea, no puede haber un impedimento legal. La tecnología que uso tiene que ser una tecnología que mejora la reducción de emisiones y financieramente tiene que tener sentido que el incentivo de crédito de carbono sea necesario para que ese proyecto sea viable.
Sin ese incentivo y el proyecto no, sigue siendo viable, no hay crédito de carbono porque la certificadora asume que se va a hacer igual. Hoy en día el mercado de cumplimiento existe en varias jurisdicciones, lo tenemos en ciertos estados de Estados Unidos, lo tenemos en Europa, lo tenemos en Singapur, lo tenemos en varias jurisdicciones, pero ahora el futuro del mercado de carbono estamos viendo que se va probablemente a gestionar a través del artículo 6 del Acuerdo de París. El Acuerdo de París, como muchos sabrán, es un acuerdo global para la lucha contra el cambio climático y tiene un artículo 6 que hace operativos ciertos mecanismos para transferir créditos de carbono entre países. ¿Sí? Hay 3 artículos, pero en realidad el que nos importa es el artículo 6.2. El 6.4 implica un mecanismo centralizado como que las Naciones Unidas se convierta en la matriz de transferencia de créditos de carbono en el mundo. Eso, estamos lejos todavía de tener esa infraestructura. Y el 6.8 son mecanismos no de mercados, básicamente filantropía. Entonces, el 6.2 es el que permite y gestiona y regula las transferencias de créditos de carbono entre países. En este contexto no se llaman créditos de carbono, se llaman IPMOs, que son resultados de mitigación transferidos internacionalmente. Para que este mercado opere, para que nuestros países puedan participar de estos mercados, que por cierto pagan más, necesitamos, uno, crear la infraestructura legal y regulatoria local apropiada. 2, tenemos que empezar a firmar acuerdos bilaterales con los países compradores para poder implementar este artículo 6 entre los dos países. Y finalmente, generar los proyectos que van a alimentar el flujo de estos IPMOs de un país a otro. Entonces, en la experiencia de Paraguay, firmamos hace poco nuestro primer acuerdo bilateral de implementación con Singapur. Y ese acuerdo básicamente traza los pasos que tenemos que realizar ambos países para llegar al punto donde Paraguay le pueda vender IPMOs a Singapur. Estamos todavía a varios años de que eso ocurra, pero ya se dieron los primeros pasos. En el mercado de cumplimiento, básicamente el proceso es igual. La única diferencia es que en el área de registro, una vez que está certificado el proyecto, que puede estar certificado por Verra o una de estas certificadoras privadas, el registro, la autorización y la edición de los IPMOs las hace el gobierno. Porque finalmente la transacción se da de gobierno a gobierno. Entonces, esa es la única diferencia, pero opera, digamos, son mercados paralelos. No se cruzan el mercado voluntario y el mercado de cumplimiento hasta ahora, por lo menos. Hay esperanza de que en algún momento proyectos hechos para el mercado voluntario puedan vender a países con mercado de cumplimiento, pero por el momento esa no es la realidad. Desde el 2012 tuvimos más de una década de un candado que no permitía la existencia del mercado de carbono en Bolivia. La Ley 300, que es del Medio Ambiente y Madre Tierra, establecía la prohibición de mercantilización de funciones ambientales que incluía los mercados de carbono. Entonces, este era un candado que cerraba la puerta para este mercado en nuestro país automáticamente. Sin embargo, el 2024, a finales del 2024, la sentencia constitucional 40-2024 declara inconstitucional esta prohibición del artículo 32.5, justamente bajo muchos argumentos, y el que me gusta resaltar más es el siguiente, que es cita del Tribunal Constitucional Plurinacional: al limitar al Estado la posibilidad de que las personas utilicen los bonos de carbono como mecanismo lícito y legítimo destinado a reducir los gases de efecto invernadero, está generando un grave atentado contra el núcleo esencial del derecho al medio ambiente, así como los derechos a la libertad de empresa y al comercio. En base a eso, nace el Decreto Supremo 5264, igual a finales de 2024, que viene a ser la normativa marco que va a dar lugar a la siguiente normativa que se vino dando en Bolivia en los últimos meses. Este Decreto Supremo establece lineamientos generales sobre cómo va a funcionar el mercado de carbono en Bolivia y encomienda ciertas tareas a distintos ministerios: Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Ministerio de Hidrocarburos y Energía, Ministerio de Desarrollo Productivo, entre otros, encomendándoles ciertas tareas, pero vamos a destacar dos que son las más relevantes para el funcionamiento del mercado de carbono como tal. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua
emite la Resolución Ministerial 66/2025, en la cual regula el Registro Nacional de Programas y Proyectos RENAP. Se crea el RENAP, que va a ser el registro mediante el cual se van a centralizar todos los proyectos que pretendan acceder al mercado climático, ya sea al mercado de cumplimiento o al mercado voluntario que explicaba Guillermo, es decir, de que cualquier persona que tenga un proyecto y quiera desarrollarlo en Bolivia está obligado a registrarlo en el RENAP. Una vez registrado el proyecto, certificado y emitidos los bonos también se registran en el RENAP. Entonces, el Estado centraliza estos registros para que justamente exista hasta cierto punto seguridad jurídica para los inversionistas desde quiénes son los bonos, cómo fueron emitidos, cuáles fueron los procesos de certificación. Un poco más adelante, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas emite la Resolución Ministerial 76/2025, que es un poco más reciente, en la cual se establece el reglamento de gestión y negociación de los créditos de carbono. Esto es muy importante e impacta mucho en el mercado de carbono, ya que centraliza que el Ministerio de Economía sea el único autorizado para negociar los bonos de carbono registrados previamente en el RENAP. Es decir, que aunque los privados sean los que emitan los bonos y tengan la propiedad de los bonos, estos al registrarse en el RENAP solamente van a poder ser negociados internacionalmente por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Actualmente ese es el marco normativo que tiene Bolivia, que a los ojos de algunos brinda seguridad jurídica para los inversionistas y da cierta seguridad para que se realicen las transacciones, pero ante otros análisis tiene mucha oportunidad de mejora en el sentido de que es una intervención bastante alta del Estado, en el sentido de que se pretenda que sea el Estado quien negocie los bonos emitidos y gestionados por los privados. Entonces ahí vemos que en Bolivia, si bien ya existe la normativa, es sólida, se tiene mucha expectativa de mejora, más aún en el contexto político actual en el que vivimos. Uruguay no tiene una normativa específica, o sea, todos esos proyectos han sido en el marco del mercado voluntario de crédito de carbono, pero han sido exitosos en vender muchos proyectos a muy buen precio a ese mercado. Como le digo, los proyectos son de reforestación de especie nativa. De ahí hay un punto, una lección muy importante que aprender, especialmente para los que están en el sector forestal. Uruguay tiene 1 millón de hectáreas de plantaciones de eucaliptos. Y de ese 1 millón de hectáreas, solamente 90.000 hectáreas están certificadas dentro de lo que es el mercado voluntario de crédito rural. O sea, estamos hablando en menos del 10%. ¿Por qué eso? Por el componente adicionalidad. Entonces ahí vamos de vuelta al ejemplo que les mencioné de tener la propiedad cerca o lejos de la planta de celulosa, que es un ejemplo nada más, no es la única razón para tener o no adicionalidad, pero de 1 millón de hectáreas, 90.000 están certificados. O sea, habla desde de la vara alta que debe cumplir un proyecto para lograr certificarse, ¿sí? Pero todo esto lo hizo Uruguay sin una ley específica, apoyándose en su normativa jurídica general del Código Civil, de contratos, etc. En Paraguay también empezamos así. Ahora, Paraguay geográficamente es diferente a Uruguay, más parecido a lo que es el oriente boliviano, Santa Cruz, en el sentido que tenemos mucho bosque nativo, no solamente pasturas y eucalipto, ¿no? Entonces, Paraguay, los primeros proyectos de crédito de carbono se dieron como proyectos de conservación de bosques nativos, sobre todo en la región de Chaco, que es una zona donde todavía está permitida, o sea, es legal la deforestación hasta cierto porcentaje, ¿no? Tenemos un esquema y un régimen de desarrollo en el Chaco que nosotros consideramos bastante bueno, pero que permite desarrollar tierras forestadas y cambiar el uso de suelo. La ley en Paraguay fue promulgada en 2023, la ley de mercado de carbono. Fue una ley que se pensó y se ideó con el simple propósito de dar un poco de claridad al mercado. No había ninguna intención de generar un intervencionismo estatal fuerte, ni darle una participación demasiado activa al gobierno. Sí ordenar un poco la casa, darle un poco de claridad a los inversores con respecto sobre todo a la titularidad de los créditos de carbono, o sea, quién era el dueño y quién tenía el derecho de comercializar esos créditos. Dejar en claro que no era el Estado,
y dejó en manos de los propietarios privados de las tierras o de los activos utilizados para los proyectos de crédito de carbono como los titulares originales de esos créditos, con libertad absoluta de poder ceder esos derechos por contrato a cualquier tercero. Se creó también el Registro Nacional, muy parecido a lo que decía Diego recién con el RENAP, pero hoy se llama Registro Nacional de Carbono y es básicamente lo mismo y opera de la misma manera. Y la ley tenía la intención de abrir los mercados y al momento de tratarse la ley, se la vendió como una herramienta más, no una obligación, no una imposición, simplemente como una herramienta más para monetizar ciertos activos ambientales y ciertos proyectos en beneficio. El Paraguay está evolucionando un poco el mercado. Como le dije, arrancamos con muchos proyectos de conservación de bosques nativos. El primer proyecto en el que yo trabajé fue uno de esos proyectos, fue conservación de 33.000 hectáreas de bosque nativo en el Chaco. Ese proyecto empezó ya con un comprador interesado. Ese comprador, que es una empresa global de hidrocarburos, financió el desarrollo del proyecto. Se logró la certificación, se firmaron los contratos de compra-venta, eventualmente se transfirieron esos créditos y se pagaron esos créditos a la desarrolladora y a los terratenientes locales, ¿sí? ¿Qué pasa? Hubo una crisis en los mercados de crédito de carbono hace unos años, una crisis de credibilidad y sobre todo afectaba a los proyectos de conservación de bosques nativos. Entonces, ¿qué pasó? Los precios empezaron a bajar bastante significativamente para este tipo de proyectos. Entonces nosotros lo que vimos en Paraguay es un giro de ese tipo de proyectos que se siguen desarrollando definitivamente, pero una preferencia o un volumen aumentado en proyectos de reforestación en praderas degradadas, o sea, praderas que eran tierras ganaderas hace un tiempo, hoy por hoy están suficientemente degradadas como para ser aptas para reforestar y certificarse como proyecto de crédito de carbono. Entonces estamos viendo muchos proyectos de reforestación, tanto con especies nativas como con especies exóticas, eucalipto y pino sobre todo, y acompañados esos proyectos de la certificación y la venta de crédito de carbono. Ya hay varios proyectos también certificados y vendidos en Paraguay de reforestación. Estos primeros proyectos de conservación de bosques nativos, como lo mencionaron, generalmente se llaman RED o RED Plus. Estos proyectos se llaman ARR, Afforestación, Reforestación o Regeneración. Y ahora estamos empezando a ver muchos proyectos de agricultura regenerativa y ganadería sustentable. Proyectos llamados AFOLU, que son básicamente mejoras en el uso de la tierra. Estos proyectos de agricultura regenerativa y ganadería sustentable hoy en día tienen muy buen precio en el mercado. Y hay mucho interés, tanto en Paraguay como en Uruguay, en este tipo de proyectos. ¿Qué implica esto? Implica cambio de prácticas en el manejo de la tierra, cambio de prácticas de manejo del ganado, una pequeña inversión en capacitación y en reentrenamiento de las personas que trabajan en estos establecimientos y posición o implementación de tecnología de trabajo. Para lo que es ganadería son sistemas de rotación distintos, manejo de las pasturas distintos, cobertura permanente de la tierra, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos proyectos de este tipo ahora en Paraguay y creemos que ese va a ser, en el cortísimo plazo, creemos que eso va a ser la gran parte de los proyectos que nosotros vemos. Ahora, a futuro, sí vemos que va a empezar a haber más enfoque en proyectos que no están necesariamente basados en la naturaleza, proyectos como electrificación de flotas de transporte público. En Paraguay ahora es un proyecto que está todavía en sus primeros pasos para electrificación de flotas fluviales, o sea, de los remolcadores de barcazas. Estamos viendo también mucho reemplazo del uso de biomasa en cocinas residenciales o en industrias por calderas o hornos o calderas eléctricas. Estamos viendo cambios en los tratamientos de efluentes, por ejemplo, el uso de ciertas bacterias que absorben metano a la hora de tratar los efluentes. Entonces, eso vemos que en corto plazo van a ser proyectos muy interesantes y proyectos con muy buena salida en el mercado, con muy buenos precios. Y finalmente, nosotros vemos a mediano plazo en Paraguay, por
por una crisis que se avecina en la provisión de energía eléctrica, proyectos de energía renovable, o sea, que vamos a ir desarrollando tanto por necesidad como por interés en certificar y vender el mercado voluntario. Hidrógeno verde, a lo que ya está también empezando a hacer mucho ruido en Paraguay. Tenemos proyectos grandes de hidrógeno verde en curso. Y finalmente, proyectos de captura de carbono, que son proyectos que involucran mucho más tecnología y mucho más inversión en maquinaria y tecnología que físicamente capturan carbono en la atmósfera. Paraguay, yo no digo que sea un caso de éxito todavía, porque no lo es, pero ¿cuáles son las claves para llegar a ese éxito que nosotros consideramos son súper necesarias? Uno, reglas claras. La normativa que existe tiene que ser una normativa que ayude y promocione, no una normativa que obstaculice o confunda. Seguridad jurídica, uno de los grandes desafíos de mi país eternamente. Así que dar seguridad jurídica al inversor. Los jugadores en este mercado son jugadores generalmente grandes, muy sofisticados, de jurisdicciones con largo historial de respeto a la propiedad privada, de la seguridad jurídica. Así que van a buscar proveerse de crédito de carbono de países similares. Entonces tenemos que mejorar nuestra seguridad jurídica en Paraguay para poder ser un proveedor confiable de este tipo de productos. Y finalmente, el respeto a la propiedad privada, que es un sine qua non para estos proyectos, porque son proyectos de muy largo plazo, que requiere que no haya dudas con respecto a su titularidad y a su seguridad en el tiempo. Bueno, procedimientos eficientes dentro de lo que es la estructura de los registros, la creación de los ministerios, que los procesos gubernamentales burocráticos sean eficientes, rápidos, que los cánones que se impongan sean cánones razonables. En Paraguay no se consideró la ley de crédito de carbono como una herramienta recaudadora en absoluto. De hecho, la ley se liberó del impuesto al valor agregado a todas las transacciones de crédito de carbono, y los cánones que se fijaron para todo lo que es inscripción de proyectos, notificación de transferencias, etcétera, etcétera, son cánones más bien simbólicos y que no tienen una intención recaudadora. Y finalmente, lo que creo que hicimos bien en Paraguay con la normativa que tenemos es que no intentamos reinventar la rueda. O sea, reconocimos que en el mercado había muchísimo know-how, había instituciones que ya estaban funcionando, como las certificadoras, y reconocimos también que con el know-how que teníamos en Paraguay, con los recursos que teníamos disponibles para invertir en esto, no íbamos a alcanzar ese nivel de competencia que tiene Verra o que tiene una certificadora internacional para medir las emisiones, etcétera. Entonces, ¿qué hizo Paraguay? Abrió las puertas para que esas certificaciones puedan ser homologadas a nivel nacional por el ministerio. Bueno, entonces, con el sello de Verra, el ministerio va a mirar, va a asegurarse que Verra efectivamente certificó y lo va a certificar también, confiando en la competencia del sector privado en esta materia. Bueno, se hizo un contraste natural entre la normativa boliviana, lo que nos explicó Guillermo de cómo funciona en Uruguay y Paraguay. Entonces, básicamente podemos identificar riesgos y oportunidades que tenemos en Bolivia justamente ante este tema del mercado de carbono. Una oportunidad importante es la habilitación jurídica reciente. Todos los que estamos acá presentes estamos aprendiendo prácticamente de primera mano la normativa que recién salió. Entonces, es todo muy nuevo, es un mercado bastante innovador con mucha oportunidad. Existe demanda nacional e internacional para el mercado. Es un mercado que genera y mueve mucho dinero a nivel internacional. En Bolivia tenemos muchísimo potencial, no solamente en tierra, sino en todos los otros tipos de proyectos que Guillermo estuvo exponiendo. Y finalmente, uno que nos llama la atención, obviamente, es el tema del cambio de gobierno. Es inminente que se va a cambiar el gobierno actual, entonces esto nos puede dar una nueva visión para reescribir lo poco que ya estaba escrito normativamente hablando, o tratar de cambiar alguna dirección o ajustar algunos temas regulatorios que puedan beneficiar el movimiento del mercado de carbón. Finalmente, los riesgos que identificamos son dos. La centralización estatal, que como vimos, el Estado está interfiriendo bastante en lo que es el mercado de carbono actual en Bolivia, que todavía no ha terminado de arrancar, pero ya vemos este obstáculo en el sentido de la negociación de los bonos por parte del Ministerio de Economía.
y que al día de hoy hay ausencia de reglamentación operativa. Existen todavía ciertos puntos para unir que se tienen que reglamentar para que justamente pueda ser operativo el mercado de carbono. Hay mucha teoría, entendemos cómo funciona el mercado de carbono, pero para que pueda funcionar bajo las reglas, el gobierno actualmente impuesto, todavía hay varios espacios por llenar, que justamente pueden implicar una oportunidad para el gobierno entrante. Para los expositores de Terrer, si estoy interesado en llevar a cabo un proyecto de crédito de carbono, ¿cómo debo arrancar? ¿Cuál es o debe ser mi prioridad? Bueno, la pregunta es cómo arranco un proyecto de crédito de carbono. Lo primero va a ser, bueno, va a depender un poco de qué tipo de proyecto estamos hablando, pero el primer paso generalmente va a ser o irse a Cetana ya y hablar con Green Carol o hablar con una desarrolladora de proyectos de crédito de carbono. Porque lo primero que hay que hacer es analizar la viabilidad de ese proyecto. Eh, y las desarrolladoras son las que tienen el expertise técnico para realizar ese trabajo. Eh, Eso implica hacer un estudio de prefactibilidad, analizar si va a ser un proyecto de conservación de bosques, analizar toda la parte técnica, fijarse, bueno, obviamente la superficie, la densidad de ese bosque, la edad de los árboles, los diámetros, la altura de pecho, unas especies que están involucradas, hacer también una medición del carbono en suelo. Hay un montón de parámetros técnicos que la desarrolladora manejan y que sirven para determinar si un proyecto finalmente va a ser viable o no desde el punto de vista económico. Estos proyectos son caros, o sea, son proyectos que requieren una inversión importante. Muchas desarrolladoras financian ese costo a cambio de un porcentaje de los créditos al final del proyecto. Pero son proyectos que requieren una inversión, sea del terrateniente o de la desarrolladora, por lo cual es clave hacer ese estudio de factibilidad primero. Eh, Luego sí se firma un contrato con las desarrolladoras y ahí es donde nosotros en Ferrer tenemos mucha experiencia y participamos y empezamos a participar del proceso cuando nos llaman a asesorar por respecto a estos contratos a ser firmados. Son contratos generalmente relativamente complejos, son contratos a largo plazo, entonces es muy importante asesorarse bien antes de firmar. No está comprometiendo el uso de su tierra por un periodo de tiempo bastante extenso. Estamos hablando de proyectos de 10, 15, 20, 30, 40, 50 años. Entonces, es muy importante tener certeza a la hora de firmar esos contratos. Pero el primer paso es hablar con la desarrolladora, contactar con sus equipos. Yo no sé cuáles son las desarrolladoras que están operando en Bolivia, obviamente Green Carbon es una de ellas, pero ese sería el primer paso para cualquier tipo de proyecto. La siguiente consulta es cómo se fijan los precios en el mercado de carbono. Bueno, ahí, inicio corto, va a depender de muchos factores, como mencionaba Guillermo, dependiendo del tipo de proyecto, que era lo que explicábamos al inicio. Hay precios diferentes para la conservación de bosques, para el biochar que hacen nuestros colegas de ExoMap, que también son auspiciadores. Entonces, depende mucho del tipo de proyecto y dentro del mismo tipo de proyecto, si es conservación de bosques, por ejemplo, qué tipo de especies son, cuánto tiempo se van a conservar. Entonces, hay muchos factores que van a depender para la fijación del precio de cada proyecto. Sí, definitivamente. Y es un mercado bastante volátil dependiendo del tipo de crédito de carbono que estamos hablando. Ahí lo importante, y esto creo que es algo que mencionamos mucho en Paraguay cuando estamos hablando de la ley, una de los objetivos de la ley es asegurarse de que los créditos de carbono que salgan de Paraguay sean créditos de carbono de calidad. ¿Qué significa eso? No todos los créditos de carbono son iguales. Eh, las empresas que son sofisticadas y que compran y que están dispuestas a pagar un buen premium por estos créditos de carbono van a fijarse en todos los proyectos que respaldan esos créditos de carbono. Van a fijarse si son proyectos serios, si todas las mediciones fueron certeras, bien hechas, bien realizadas, si la gente que está detrás que esté confiable, si los números cierran, van a fijar que el bosque siga estando o que el proyecto se esté haciendo. Entonces, los créditos tienen que ser créditos de calidad. Y los créditos de calidad comandan un mejor precio. En el mercado voluntario, los precios no están fijados, se fijan directamente entre privados. Hay muy poca información de los precios que comanda cada proyecto. ¿Por qué? Porque se firman con contratos privados que nadie ve. De hecho, hay casos de confidencialidad, etcétera.
Entonces es muy diferente, es muy difícil saber a qué precio se vendió el crédito de carbono de un determinado proyecto en el mercado voluntario. Habiendo dicho eso, ciertos proyectos tienen mejor precio. Hoy en día en el mercado, por todo lo que nosotros escuchamos, los proyectos de conservación de bosques nativos, los precios están un poco deprimidos. Los proyectos de biochar, los proyectos de agricultura regenerativa, los proyectos de forestación en praderas degradadas, están bastante mejor. Así que va a depender del tipo de proyecto, de la calidad del crédito de carbono y finalmente de la negociación que se hace con el comprador. Ahí está una última consulta para que sea más breve. ¿Cómo se evita la doble contabilidad? Precisa la respuesta. Bueno, la doble contabilidad tiene el desafío del crédito de carbono y ahí estamos hablando de los compromisos nacionales que hicieron los países al firmar el Acuerdo de París. Entonces, al firmar ese Acuerdo de París, cada país se comprometió a tener una contabilidad de la reducción de emisiones que tiene en base a una línea base y cada país es responsable de esa contabilidad. ¿A qué se refiere con la doble contabilidad? Por si alguien no comprenda, es si yo en Paraguay genero un proyecto de crédito de carbono, Paraguay contabiliza ese proyecto y reduce sus emisiones en función a ese proyecto. ¿Qué pasa si yo vendo los créditos a otro país, a Suiza? Suiza, al comprar esos créditos, también va a reducir sus emisiones en su contabilidad si funciona ese mismo proyecto. O sea, ese mismo proyecto que redujo una vez, se contabilizó como dos reducciones, una en Paraguay y una en Suiza. Entonces, el Acuerdo de París tiene mecanismos para evitar eso, y eso se da en el mercado de cumplimiento bajo el artículo 6.2. El mercado voluntario tiene que haber tiene que haber mucha más transparencia en estos registros, el RENAP y el registro de crédito de carbono en Paraguay, para asegurarse que no se cometa esa doble contabilidad. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.